Todos hablan de inflación, pero casi nadie sabe lo que realmente significa. Algunos la culpan por todo: la renta, el supermercado, la gasolina. Otros dicen que es culpa del gobierno, de los bancos o de la economía mundial. Pero, ¿y si te dijera que la inflación no es solo un enemigo, sino también una consecuencia de cómo vivimos, de cómo pensamos y de lo que creemos que vale el dinero? Durante años nos enseñaron que ahorrar era sinónimo de seguridad. Pero, ¿de qué sirve ahorrar si tu dinero pierde valor mientras duerme en el banco? Ese es el gran secreto que casi nadie explica. Mientras tú trabajas duro para ganar más, el dinero trabaja en silencio para valer menos. Y entender eso es el primer paso para dejar de ser una víctima del sistema y empezar a jugar el juego de verdad. Porque la inflación no es un castigo, es un espejo. Refleja nuestras decisiones colectivas, nuestros miedos y hasta nuestras esperanzas. Y aunque parezca un fenómeno lejano, cada billete que tocas, cada compra que haces y cada precio que miras cuenta parte de esa historia. Hoy vas a entender qué está pasando, de verdad, con tu dinero y, lo más importante, qué puedes hacer al respecto. A veces uno se despierta, va al supermercado y siente que el mundo entero se ha vuelto más caro de la noche a la mañana. El café cuesta más, el pan también, y ni hablar del alquiler. Y uno piensa: ¿estoy ganando menos o el dinero está desapareciendo? Pero no, no estás loco. Lo que está cambiando no eres tú, sino el valor del dinero mismo, ese amigo silencioso que a veces nos traiciona sin avisar. Imagina que el dinero fuera como una cuerda. Cada día, alguien tira un poco de ese extremo y la cuerda se estira, se adelgaza, hasta que parece que ya no alcanza para tanto. Y lo curioso es que todos lo sentimos, pero pocos entienden realmente qué demonios está pasando. Porque sí, escuchamos la palabra inflación en todos lados, pero si te preguntaran qué es, ¿podrías explicarlo sin dudar? Y aquí está lo interesante. La inflación no es solo una cuestión de precios. Es una historia que cuenta cómo una sociedad cambia, cómo las decisiones de millones de personas, y unas pocas muy poderosas, pueden hacer que nuestro dinero respire o se ahogue. Pero antes de culpar a nadie, hay que entender de dónde viene todo esto. Y esa historia empieza hace siglos, cuando el dinero aún brillaba de verdad. Dicen que el dinero mueve el mundo, pero nadie nos enseña cómo se mueve él. Desde las primeras monedas de oro hasta los billetes de papel y ahora los números que solo existen en una pantalla, la humanidad siempre ha buscado una forma de medir el valor de las cosas. Y sobre todo el valor del tiempo. Lo curioso es que cuanto más sofisticado se volvió el dinero, más fácil fue perder la noción de lo que realmente vale. Hace siglos una moneda de oro tenía peso, brillo, olor. Podías tocarla y sentir que tu esfuerzo estaba ahí, concentrado en ese pequeño círculo dorado. Hoy, el dinero es invisible. Un número en el móvil, un clic en una app, una promesa escrita en código binario. Y aunque parece más práctico, también se volvió más volátil, más emocional, como si cada billete tuviera vida propia y decidiera cuándo rendir y cuándo no. Y ese cambio no solo transformó la economía, sino también la psicología de quienes la vivimos. Porque cuando el valor ya no depende del metal, sino de la confianza, todo se vuelve una gran historia colectiva. Una historia que seguimos escribiendo todos los días, a veces sin darnos cuenta, y que nos lleva directo a una pregunta inevitable. ¿Qué es realmente la inflación y por qué no deja de crecer? La inflación, en esencia, es como ese amigo que llega a la fiesta sin ser invitado, pero todos terminan hablando de él. Es el aumento general de los precios, sí, pero más que eso es el reflejo de cómo el valor de nuestro dinero se va diluyendo. Si antes podías comprar una pizza con $10 y hoy necesitas 12, la pizza no cambió. Lo que cambió fue el poder de tu dinero. Es como si cada billete perdiera un pedacito de energía con el paso del tiempo. Para entenderlo mejor, imagina que tienes una botella de agua llena. Cada día, pequeñas grietas dejan escapar unas gotas. Al principio no se nota, pero después de un tiempo la botella está casi vacía, aunque nadie la haya volteado. Así funciona la inflación, una fuga lenta, invisible y constante del valor de nuestro dinero. Por eso, cuando escuchas a alguien decir «el dinero no rinde», en realidad está describiendo un fenómeno global. Y lo más curioso es que un poco de inflación no es necesariamente malo. De hecho, es señal de que la economía se mueve, de que la gente compra, vende, crea. Pero cuando esa fuga se vuelve torrente, cuando el agua corre más rápido de lo que entra, es cuando todo empieza a tambalear. Y ahí aparece la gran pregunta que muchos evitan. ¿Por qué ocurre? ¿Qué hace que el dinero pierda su fuerza, incluso cuando trabajamos más que nunca? Cuando la inflación aparece, muchos buscan un culpable rápido. El gobierno, los bancos, las empresas.
Pero la verdad es que la inflación no tiene un solo rostro. A veces nace del exceso, cuando hay demasiado dinero circulando y muy pocos productos que comprar. Y otras del miedo, crisis, guerras, pandemias o simplemente una pérdida de confianza. Porque la economía, en el fondo, no es matemática pura, es comportamiento humano. Imagina un pueblo pequeño donde todos quieren comprar pan al mismo tiempo, pero solo hay 3 panaderos. Si de repente hay más dinero en los bolsillos, porque el gobierno quiso estimular la economía, los precios del pan suben. No porque el pan sea más sabroso, sino porque hay más demanda que oferta. Lo mismo ocurre a escala mundial. Si todos compiten por los mismos recursos, los precios suben y el dinero se estira cada vez menos. Lo irónico es que a veces la inflación llega como consecuencia de algo positivo: crecimiento, consumo, empleo. Pero si ese crecimiento se acelera demasiado, la economía se sobrecalienta y lo que parecía prosperidad se convierte en una fiebre difícil de bajar. Y ahí es cuando los bancos centrales, esos médicos del dinero, deciden intervenir para enfriar las cosas, aunque sus remedios a veces sean tan duros como la enfermedad misma. Los bancos centrales son como pilotos de un avión en plena tormenta. No pueden detener el mal tiempo, pero sí pueden intentar que el vuelo no se estrelle. Su principal herramienta son las tasas de interés, ese pequeño número que determina si pedir un préstamo es un juego fácil o una misión imposible. Cuando la inflación sube, suben las tasas. Es una forma elegante y dolorosa de frenar la velocidad del dinero. Piensa en la economía como un globo. Si soplamos demasiado fuerte, explota. Si no soplamos lo suficiente, se desinfla y cae. Subir las tasas de interés es como dejar salir un poco de aire, con cuidado, para evitar el desastre. Pero claro, ese cuidado tiene un costo. Créditos más caros, inversiones pausadas y familias que deben ajustar su presupuesto como si jugasen al Tetris con sus gastos. Y lo curioso es que este mecanismo funciona, pero nunca de manera perfecta, porque la economía no es una máquina, es un organismo vivo. Tiene emociones, miedos y esperanzas. Lo que para unos es un freno necesario, para otros es una crisis personal. Sin embargo, en ese intento de equilibrio hay una lección poderosa. Mantener la estabilidad es un arte tan humano como el de construir confianza. Pero ¿qué pasa cuando ese arte se lleva demasiado lejos? Subir las tasas puede detener la inflación, sí, pero también puede detener la vida misma. Las empresas invierten menos, los empleos se frenan, y las familias sienten que cada mes se hace más largo que el anterior. Es como apagar un incendio, con un balde de agua helada que también apaga la fogata donde cocinabas. En otras palabras, la cura puede enfriar tanto la economía que la deja tiritando. Y lo más duro es que el impacto no es igual para todos. Mientras algunos pueden adaptarse y esperar a que pase la tormenta, otros quedan atrapados bajo ella. Los jóvenes que buscan su primer trabajo, las pequeñas empresas que viven del crédito, las familias endeudadas, todos sienten el golpe primero. Y entonces la pregunta cambia. ¿Vale la pena salvar la moneda si perdemos el bienestar de las personas? Esa es la paradoja que persigue a los economistas desde siempre. No existe equilibrio sin sacrificio. Cada decisión que mantiene la inflación a raya deja cicatrices en otro lugar. Y sin embargo, seguimos intentando, porque en el fondo sabemos que el caos no es opción. Pero quizá haya otra manera de mirar este problema. Una forma menos de luchar contra y más de convivir con la inflación. La inflación, como el fuego, puede destruir o dar vida. En pequeñas dosis calienta la economía, motiva el movimiento, impulsa la creatividad. Sin ella el dinero se estanca, las empresas no arriesgan y el progreso se congela. Pero cuando se descontrola, cuando la llama se convierte en incendio, todo arde. Por eso entenderla no es solo cuestión de números, es una forma de supervivencia moderna. Un poco de inflación nos obliga a actuar. Nos empuja a invertir, a producir, a buscar formas más inteligentes de usar el dinero. Es el recordatorio de que el tiempo vale y que dejar el dinero quieto también tiene su precio. Por eso los que comprenden este juego no se quejan del fuego. Lo aprenden a manejar. Invierten, diversifican, se preparan. Porque saben que el dinero, como la energía, nunca se queda quieto. Quizás el verdadero desafío no sea eliminar la inflación, sino aprender a entenderla y usarla a nuestro favor. Porque si algo nos enseña la historia del dinero, es que cada crisis ha sido también una oportunidad de evolución. Y entender eso nos prepara para el siguiente paso. Ver cómo esta fuerza invisible moldea no solo nuestra economía, sino también nuestra forma de vivir y de pensar. La inflación no es un monstruo escondido bajo la cama, sino una sombra que siempre camina a nuestro lado. Está en cada decisión que tomamos.
cuando elegimos ahorrar, invertir o simplemente gastar. Y aunque no podamos verla, sentimos su presencia en cada compra, en cada recibo, en cada respiro de fin de mes. Es el pulso invisible que marca el ritmo de nuestras vidas, pero entenderla cambia todo. Porque cuando comprendemos de dónde viene, dejamos de tenerle miedo. Empezamos a ver patrones, a reconocer señales. Entendemos que no es un castigo, sino una consecuencia. Y en ese momento recuperamos algo que parecía perdido: el control. No del mundo, claro, pero sí de nuestras propias decisiones. Y eso, en un sistema tan impredecible, es un superpoder. Quizás nunca logremos detener la inflación por completo, pero sí podemos aprender a navegarla, a usar su corriente para avanzar en lugar de resistirla. Y ahí está la verdadera libertad económica, no en vivir sin cambios, sino en adaptarse a ellos. Porque al final lo importante no es cuánto vale tu dinero, sino cuánto valor creas con él. Y eso depende solo de ti. Si llegaste hasta aquí, ya diste un paso que muy pocos dan. Entendiste que el dinero no es solo un papel o un número, sino una historia que cambia todos los días. Pero esta historia no termina aquí, porque detrás de la inflación hay un universo entero por descubrir. ¿Cómo se crea el dinero? ¿Por qué existen las crisis? ¿Y cómo algunos países prosperan mientras otros se hunden? Así que si quieres seguir aprendiendo cómo funciona este juego invisible que mueve el mundo, mira nuestro próximo video: ¿Cómo se crea el dinero? Te prometo que después de verlo, nunca volverás a mirar un billete de la misma manera. Y si te gustó esta forma de entender la economía, sin fórmulas, sin aburrimiento y con un poco de humor, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque el conocimiento, como el valor del dinero, se multiplica solo cuando se comparte. Ahora que entiendes lo que realmente pasa con la inflación, la pregunta ya no es ¿por qué suben los precios?, sino ¿qué voy a hacer yo con esta información? Porque sí, el sistema es complejo, injusto a veces, pero quedarse quieto nunca ha sido una buena estrategia. Puedes quejarte de que el dinero pierde valor, o puedes aprender a hacerlo crecer, a invertirlo, a transformarlo en algo que te dé libertad. Entonces dime, ¿vas a dejar que la inflación decida tu futuro o vas a decidirlo tú? Cada pequeño cambio, entender tus gastos, buscar nuevas fuentes de ingreso, invertir en conocimiento, es una forma de recuperar poder. Y si algo nos enseña la historia, es que los que entienden cómo funciona el dinero son los que acaban escribiendo las reglas. Así que cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te sorprendió de todo esto? ¿Habías pensado en la inflación de esta manera antes? Y si quieres seguir aprendiendo cómo funciona realmente el mundo del dinero, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque este es solo el comienzo de un viaje que puede cambiar la forma en que ves tu economía y tu vida.